Dicen por ahí que si no aprendes por las buenas, la vida te enseña por las malas. Y vaya que Isaac Dogboe tuvo que tragarse una lección brutal. Amigos, la segunda batalla entre el vaquero Emmanuel Navarrete y Isaac Dogboe no fue solo una pelea, fue una épica lección de boxeo. Para entender la magnitud de esta revancha, tenemos que retroceder un poco. En el primer enfrentamiento, Dogboe, quien era el campeón mundial super gallo de la OMB, cometió un error imperdonable. Subestimó por completo al vaquero Navarrete. Y no solo eso, lo humilló públicamente. Durante la promoción de la pelea, Dogboe no paraba de repetirle la palabra nejo a Navarrete. ¿Qué significa nejo? En el idioma ewe de Ghana, significa quitar todos los obstáculos. Dogboe lo usaba como una burla, una profecía de que quitaría a Navarrete del camino fácilmente. La primera pelea fue una paliza histórica. Navarrete noqueó a Dogboe y el ganés terminó comiéndose sus propias palabras. Navarrete then comes in, throws a right uppercut. Sweeping left hand, another body shot comes in from the spray. And then his feet split awkwardly. He's buzzed by that shot. Tim, you pointed it out earlier. The challenger having a big finish here. Now, but he's bagging out right now. He's putting himself in a hard situation. Oh! Para esta revancha, el ambiente en el pesaje era palpable. El vaquero Navarrete, con su humildad que ya lo caracteriza, llevaba un mensaje de feliz cumpleaños para su manager. Un gesto simple, pero poderoso. Dogboe, en cambio, subió a la báscula con una actitud que gritaba arrogancia. Parecía que la primera derrota no le había enseñado nada. La terquedad es un enemigo peligroso en el ring, y Dogboe estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Dogboe fue quien exigió esta revancha. En el primer encuentro, Navarrete le había arrebatado su preciado título mundial, y ahora el ganés era el retador sediento de recuperar su cinturón. Él mismo lo admitió. Se había confiado la primera vez, había subestimado al vaquero, pero prometió que este segundo combate sería muy diferente y que ganaría fácilmente. Esto es boxeo en su esencia más pura. Un poco de contexto antes del primer campanazo. La prensa le daba leña al fuego diciendo que Dogboe se había confiado demasiado en la primera pelea y cuando se había dado cuenta ya era muy tarde. Mencionaba que esta vez sería distinto, pues estaba más enfocado y se le veía en mejor forma. Pocos apostaban por el vaquero Navarrete, pues en todo momento se demostró calmado, no mostró reacción alguna a los insultos y provocaciones, así que muchos optaron por decir que serían los puños quienes hablaran ese día. Dogboe no era cualquier rival, se trataba de literalmente un héroe de Ghana quien era apodado Royal Storm por la ferocidad de sus golpes. Había defendido su título en varias ocasiones y se veía como un rival difícil de vencer, incluso para los más experimentados. Round 1. El campanazo inicial resonó. La pregunta en el aire era si el nejo de Dogboe se haría realidad. Isaac Dogboe salió precavido, más cauto. Se notaba que intentaba no repetir los errores. Pero el vaquero Navarrete no vino a especular. Desde el primer segundo soltó una ráfaga imparable de golpes, sin freno. No se andaba con rodeos, quería una carnicería aún más grande que la primera, y estaba demostrando que podía lograrlo. Was the foundation of his win. See how Dogboe and shit. He's trying to come in. He's trying to get close to him, but He's blocked the majority of those punches so far from Navarrete. Good left hand to the body from Dogboe. Sus golpes impactaron con una frecuencia alarmante. El público estaba a la expectativa. Desde el primer momento no se sabía decir quién tenía la ventaja en el mano a mano, pues ambos parecían tener la misma contextura física. Sin embargo, la cautela de Isaac parecía ponerlo en desventaja, aunque en realidad se le veía más calmado y con una estrategia que sorprendería. Dogboe, a 5-year professional,
title, made one defense before losing it to Navarrete end of his career. That's a slip. No knock. It's to the left of us. That's Isaac Dogbei's father. El round terminó sin más. Unos pocos intercambios de golpes y un Isaac que se mantenía a una distancia prudente del conocido derechazo de Emmanuel, quien se le veía más confiado y danzando por el cuadrilátero. Round 2. El vaquero seguía presionando. Sus golpes de volumen no daban respiro. Dogboe intentaba responder, pero cada vez que lo hacía, Navarrete ya había lanzado 2 o 3 golpes más. El ritmo del mexicano era asfixiante, una tormenta de puños que Dogboe no esperaba en una revancha. Era un castigo constante, arriba y abajo, minando la resistencia de un Dogboe que empezaba a mostrar frustración. Punches, he has been the aggressor so far. Yeah, but he can't keep eating that jab. Good body shots from Dogbei, and then over the top with the Rente. Trying to negate that 7.5 inch. See, his dad wanted him to slip. Slip him. When the slip. Me in the meetings, and when we asked Dogboe how I'm going to do it, he kept saying just fitness. I need to have my legs there. His legs looked a little wobbly right there. And again. Big left hand from Navarrete. No cabe duda que el vaquero tenía una mayor velocidad y agilidad en los primeros minutos. Pero tras la experiencia de la primera pelea, pensamos que más bien Isaac se estaba guardando lo mejor para el final. Aunque puede verse que esta pareja, podríamos decir que las boletas indican a Navarrete como quien lleva la ventaja, aunque aún falta mucho para decidirse la pelea. From Navarrete. He needs to keep pushing him back just like that. Use his leg. Cool, calm, and collected. Other left uppercut, left hook. Round 3. La precisión de Navarrete empezó a relucir aún más. Conectaba golpes limpios al cuerpo que hacían que Dogboe se encogiera. Aunque algunos de sus golpes parecían raros sin la técnica clásica, su potencia era innegable. Navarrete no solo estaba ganando cada asalto, estaba reconfirmando su dominio, callando bocas con su estilo poco ortodoxo y su corazón guerrero. Para el tercer round, algo parece haber cambiado en Navarrete, pues se le veía más confiado en el ring y decidido. Para buena suerte de su fanaticada, parece que encontró su ritmo, o se adaptó al estilo de pelea de su rival, que tantos problemas le dio en los 2 primeros rounds. Another one as Navarrete pulls out. Navarrete with the overhand right followed by the left. A left-handed uppercut. A right hook from Navarrete. Uppercut, right hook. Navarrete with the uppercut goes to the bottom. Navarrete has barely broken a sweat. The right hand as Navarrete continues to score. A counter punch with the Dogbei leading on the ropes. 40 seconds to go in round number 3. Dogbei with the left hand in response. Round 4. Dogboe intentó ajustar su guardia buscando una apertura, pero el vaquero era impenetrable. La defensa de Navarrete, basada en su ritmo y sus ángulos inesperados, frustraba cada avance del ganés. Dogboe intentaba, pero Navarrete era una muralla inquebrantable, una tormenta en movimiento. Esos uppercuts de Navarrete, venidos de la nada, eran particularmente devastadores. Sin duda, el vaquero había trabajado mucho en su defensa y pulió su técnica todo lo que pudo para este decisivo encuentro, que además le costaría mucho orgullo el perderlo. Probably because he doesn't seem to have much in his legs. Yeah. He's maybe not as... Dogbei going to the jab, now the body. Dogbei caught in the corner, and he falls forward. Dogbei here in the 4th round. Uppercut with the left hand to the nose. I like what Navarrete's doing. He's giving him different angles. An absolute domination by Navarrete. Round 5. La cara de Dogboe ya empezaba a reflejar el castigo. Los signos de cansancio y desesperación se hacían evidentes. Navarrete olía la sangre y aumentó aún más el ritmo. Parecía que tenía fuego en los brazos, lanzando mazos en lugar de puños. Cada impacto llevaba una historia, una rabia contenida, castigando brutalmente al hombre que por segunda vez se atrevió a menospreciarlo. Cualquier otro peleador hubiese perdido la cabeza y se iría todo o nada para noquearlo, pero para Navarrete, lo mejor era asegurar la pelea y seguirlo castigando. Estaba cómodo en su posición y no era necesario arriesgarse. Sin embargo,
La sed de venganza por su derrota en la pelea anterior podría jugar una mala pasada. Gonna take. Yep. Now Dog Right there, he need to be moving his hands. the counter left from Navarrete. Now an overhand right. Better round for Dog. Navarrete ain't breathing heavy or nothing. Got his mouth No, shut. very calm. Right to the body. Overhand right. Left hook to the body. His father Paul still telling him to move those feet, slide to the side. Round 6. Navarrete seguía con un ritmo infernal. Dog Boy apenas podía respirar. Su defensa se desmoronaba. Era claro que Navarrete no iba a perdonar esta vez. Iba por un knockout, por una declaración definitiva. La promesa de Dog Boy de una pelea fácil se estaba volviendo su peor pesadilla. Aunque Dog Boy parecía buscar un contragolpe, pero pocos ya le tenían fe en ese momento de la pelea. El castigo que le dio Navarrete a lo largo de todos los rounds anteriores fueron decisivos, y nos sorprendemos que pueda seguir de pie, pero aún no es todo el sufrimiento que Navarrete quiere hacerlo sentir. Feet. Get into that left foot. Just like that. Two left hooks in, one to the body. Right, set it up with the right hand first. And then That's why his dad wanted to move his feet. a straight right from Navarrete. And that does Emmanuel Navarrete. Oh, man. Another left hook. Let him. Dog Bay in the corner. Hit with another left hook. An overhand right. A left uppercut to the... Navarrete. He's a little sloppy with these punches, Navarrete. As these Round 7. El castigo continuó sin tregua. La agresión de Navarrete no cesaba. Dog Boy se movía con dificultad, sus piernas flaqueaban. El vaquero conectaba con una facilidad pasmosa. Sus golpes se encontraban en el objetivo una y otra vez. Se notaba que Navarrete quería terminar el combate y lo quería ya. La tormenta final había comenzado. ¿Qué pasó con la bravuconería en las entrevistas? Ese Dog Boy parece haberse esfumado o no sabía del castigo que le llegaría. La pelea estaba completamente desbalanceada. Navarrete mantenía casi la misma energía que cuando empezó, y Dog Boy tenía una mirada ya derrotada. Sus brazos parecían pesarle y sus movimientos estaban muy lejos. going to take 3 to land 1 because that's really the old reach advantage. That's what are you going to do? He hasn't shown enough to knock out Navarrete. Round 8. Era el octavo asalto, y el rostro de Dog Boy estaba completamente desfigurado. Hablaba de castigo extremo, cansancio y una desesperación absoluta. Lo más impactante era que aún faltaban 4 rounds más. 4 capítulos eternos de sufrimiento que Dog Boy había provocado al pedir esta revancha. Era obvio que había cometido un error garrafal. Muchos ya hubiesen tirado la toalla después de tanto castigo y por observar la inclinada montaña que aún quedaba por subir. Pero tal vez sea motivación o la esperanza de un milagro. Pero Dog Boy continuaba poniéndose de pie y subiendo la guardia, asalto tras asalto. ¿Cuánto más podrá aguantar? To be the sixth. Navarrete, the bigger, more collected. Right hand, they never ready to. Nice overhand right and a left hook from Dog Bay. Navarrete comes right back. Round 9. Navarrete mantenía la presión sin mostrar signos de fatiga. Dog Boy por su parte solo intentaba sobrevivir. El vaquero le estaba dando una lección de humildad que no olvidaría jamás. Sus combinaciones eran implacables y el público, aunque no los escuchamos, seguramente estaban al borde de sus asientos. From Navarrete. Goes back to the uppercut again with straight right hand. Lands left uppercut, left hook from Navarrete, and then a jab with the left. Dog Bay responds an overhand right, throwing him around like a ragdoll in the ring. Uppercut. Dog Bay is on his heels, nearly held up by the ropes. Navarrete with the right. Big right hand from Dog Bay. Round 10. Navarrete había hecho una promesa clara. Antes de que termine el round 11, pequeño bravucón, te voy a finalizar. Y el vaquero es un hombre de palabra. El final estaba cerca. Round 11.
La furia de Navarrete se desató, lanzó una combinación brutal que envió a Dogboe a la lona por tercera vez en el combate. Esta vez era un verdadero knockdown. Aunque Dogboe se levantó, lo hizo por instinto. Navarrete lo arrinconó sin piedad, conectando un gancho de izquierda demoledor, un derechazo y un uppercut al cuerpo. Parecía un campeón curtido, dominando cada segundo. Un derechazo cruzado impactó limpiamente el rostro de Dogboe. He hurt his, I think Navarrete hurt his right hand. Now half minutes to go in the final round of the dominating performance by Emmanuel Navarrete. Dogboe held up by the ropes, and Dogboe goes down for the second time in this fight. El estado de Dogboe era crítico. El referee y su propio equipo no tuvieron más opción. Detuvieron la pelea. Tal cual como si todo hubiese estado en sus planes, Navarrete venció a Dogboe al final del round 11. Y no solo por nocaut. El referee y el propio equipo de Dogboe tiró la toalla y no quiso seguir más. Así, por segunda vez, el mexicano se llevó la victoria. Y esta vez lo hizo con una facilidad aún mayor. El nejo que tanto mencionaba el ganés simplemente desapareció. Navarrete no solo le quitó el obstáculo, lo pulverizó. Si esta historia te dejó sin aliento, no puedes perderte el siguiente video. Te prometemos que será igual de interesante. Recuerda suscribirte y darle like al video si te gustó. Nos vemos pronto.